Continuamos en la sintonía, en la pequeña pantalla de Canal 6 Televisión. Estamos en tiempo de la entrevista política, en este caso, y si me lo van a permitir, la entrevista más social, más de carácter social y diría yo incluso hasta de servicio público. Por cierto que seguimos inmersos en esta semana de carnavales, de concursos del carnaval. Como saben, y seguramente lo habrán visto incluso en esta propia televisión, se está desarrollando en el recinto ferial de Tenerife el concurso de murgas adultas, un clamor porque desde luego atrae a miles y miles de personas de todo Tenerife que se están acercando al recinto ferial a vivir intensamente este certamen, este concurso de murgas adultas. Ya luego, pues, con un amplio programa, el Carnaval de Santa Cruz volverá a ser, como siempre, el más internacional, uno de los más importantes del mundo. Bueno, decía que hoy va a ser una entrevista eminentemente de carácter social y de servicio público, porque hoy nos acompaña el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín. Muy buenas, bienvenido. Bueno, estábamos hablando además antes de entrar, hablando un poco de los carnavales, ¿no? Se le va uno pasando ya el barco, ¿no? Del arroz, ¿no? Sí. Bueno, el entusiasmo, vamos a decir el entusiasmo. Más joven sí. Va más, ahora simplemente va a ver un poco, a ver cómo está el ambiente y un poquillo más, porque no está uno tampoco para estar hasta las 4, hasta las 5 de la mañana. Ya. De todas formas, eso es una costumbre que tampoco que se ha ido ampliando con el tiempo. Es decir, hasta la 1, luego hasta las 2, luego los más jóvenes hasta las 3, y ahora si no salen hasta las 6, 7 de la mañana y llegan tambaleándose en algún caso... No están conformes. No están conformes. Antes era una cosa, yo me acuerdo incluso de pequeño que era una cosa que parecía más entrañable, más familiar, más de estar por casa. Sí. Incluso salían los padres, los niños y no había tanto lío. Ahora es preocupación y tal, y sin embargo salen hasta más tarde. Y hay más lío. Sí, más lío. Se producen bastantes intoxicaciones etílicas, ¿no? Incluso algún desmayo, muchas asistencias, ¿no? Nos invitaba la policía local ayer o anteayer, que coincidíamos en un programa con ellos. Dice, hombre, pasen con el miembros del colegio médico, pásense por el hospitalito que montan ellos para las cosas esas. Dice, pero pásense sobre las 4 a las 5, para que luego puedan hablar de cómo está esto. Seguramente no nos asustaríamos. No, hay casos a veces más preocupantes. Los padres tendrían que vigilar un poquito lo que hacen los hijos en esa época, porque son cosas de gente muy joven, demasiado joven, porque un adulto se tome 2 copas mientras no conduzca, claro. Pero gente muy joven con un exceso de alcohol que crean graves problemas. Entonces, para la gente muy joven, no digo la persona ya mayor de edad y tal, para la gente muy joven, deberían de preocuparse un poquito más qué hacen los niños en esa época. Ya. Usted lleva casi 16 o más de 16 años como presidente, ¿no? Sí, 4 legislaturas. 4 legislaturas. ¿Y qué supone para un doctor el presidir un colegio de médicos? Bueno, es una satisfacción, es un cargo un poco honorífico. Por supuesto que nos eligen como cualquier cargo electoral, democráticamente, entre todos los colegiados, cada 4 años, una junta directiva, pero es un cargo honorífico, porque la junta directiva del Colegio Médico, por tradición, los estatutos solo permiten cobrar al secretario, pero en Tenerife, de toda la época, no ahora nosotros, sino desde cualquier época, jamás ha cobrado a nadie. Ni siquiera al secretario del colegio, que es el que permiten que esté allí para hacer unas labores de tipo de gestión, y todos han renunciado a cobrar, con lo cual es un cargo un poco honorífico, es un cargo a servicio de los demás, pero yo he dicho que es un cargo también muy metido en la medicina, aparte que sea un cargo de la medicina, muy metido en el sentido que es un cargo de servicio a los demás de una manera altruista. Entonces, normalmente todo médico debía de tener esa capacidad de servicio, la capacidad de servicio a los demás. Y si nosotros como médicos tenemos esa capacidad de servicio y no somos capaces de hacerlo en nuestro colegio, pues no tiene demasiado sentido. Hemos mantenido una junta muy abierta, en el sentido de que aunque hay un grupo elegido que son 21, nosotros cualquier colegiado que quiera ir, simplemente con decir, mira, quiero ir, puede ir, incluso con voz. No puede votar porque el voto es electoral, pero puede ir. Ya. Bueno, se está aplicando ya la ley por una muerte digna. Pues sé que no se está aplicando. No, se aprobó, pues creo que fue en el verano anterior a la anterior legislatura. Sí, se aprobó. Lo aprobaron todos los partidos políticos, además por unanimidad. Pero cuando la aprobaron, nosotros no quisimos tampoco levantar mucho follón, pero cuando lo aprobaron es imposible.
Tú apruebas una ley de muerte digna, ¿con cuánto? Con 15 camas en Tenerife y 5 profesionales y un poco más de camas en Las Palmas y el doble de profesionales. Es imposible, no puede dar a vía. No, en absoluto, o sea, no se puede dar una ley de muerte digna con los medios que tenemos. Se aprobó hace casi un año, pero ni siquiera en el presupuesto de este año han destinado dinero para aumentar los recursos de lo que se llaman cuidados paliativos, que es un poco los que atienden a que la persona muera con dignidad. No se le han aumentado los recursos, se ha mantenido lo que estaba, incluso creo entender que en Tenerife se han ido algunos de los médicos y no se ha repuesto, de los pocos que había, con lo cual los políticos han aprobado algo por unanimidad y ha sido un brindis al sol, lo han dejado vacía de presupuesto. Luego la ley está aprobada, han quedado muy bien en la anterior legislatura y no sirve absolutamente para nada. Pero es curioso que incluso por unanimidad, ¿no? Que luego entre todos los partidos no hagan un esfuerzo, ¿no? Por dotar de infraestructura, de la infraestructura necesaria, ¿no? Sí, eso son cosas que pasan en la política y los ciudadanos no la entendemos de ninguna manera. O sea que tú apruebas una cosa por unanimidad y luego no te preocupas más. Yo recuerdo, y no voy a decir nombres para anotar, recuerdo una consejera de Sanidad que dijo una vez en público, en una emisora, ya los hospitales del norte y el sur ya están solucionados. Y le dijeron, pero si ni siquiera están empezados. Dice, yo ya aprobé la ley. Pero no era de aquí, ¿eh? No era de aquí, era de otra provincia. Sí, por eso. Entonces, ya ellos, sí, ¿a qué se refiere? Dice, yo ya aprobé la ley. Claro. Usted aprobó la ley, pero no hay dinero, no hay presupuesto, no hay nada. Se metió en la gaveta. Sí, la ley esa se metió, el proyecto se metió en la gaveta. Y ella fue a vender que ya eso estaba solucionado. Entonces firmó un papel, lo metió en una gaveta y ahí se quedó. Pero fíjese que luego entra el partido socialista en este caso, con Coalición Canaria, y esa misma persona dice que qué es lo que pasa con los hospitales, del norte y del sur, ¿no? Exacto. Se suele dar esa paradoja, esa circunstancia muchas veces. Sí, en política, yo invito un poco a la población a que tengan un poquito de memoria. A mí en sanidad me gusta y como estoy muy metido en esto, aparte que tenemos un archivo muy grande sobre todo de lo que dicen pues figuras muy relevantes en la política canaria, yo tengo una memoria que mantengo, cosas importantes las mantengo y a veces me río yo solo, ¿no? De ver cómo se aprueban cosas sin presupuesto, cómo se venden cosas en cada legislatura sin que salgan adelante. Sería de chiste, si no fuera tan importante lo que es la atención sanitaria, sería para contar chistes. Alguien que fuera hábil en hacer chistes, la sanidad le da para hacer, pero chistes de locura. En cuanto a las listas de espera, ¿es posible disminuirlas aún más? ¿Aún más? Aún más. Desaparecerlas no. Es imposible. ¿No? Disminuir la lista de espera sí es posible, pero de momento... Bueno, entendiendo que se hayan podido disminuir, claro, que los números siempre son muy confusos, muy ambiguos, ¿no? Sobre todo porque los límites los tienen los responsables y los responsables hasta ahora no han sido nunca claros. Esperemos que los que están ahora sean un poco más claros. Pero tampoco se le ve que hayan recursos para disminuir la lista de espera. Acuérdense que se dijo que se iban a abrir los hospitales por la tarde, que eso se iba a conseguir de un dinero que se salía de no sé qué lado. Nada, no salió. De un dinero. De momento está todo igual. No perdemos las esperanzas, pero está todo igual. O sea, se siguen haciendo las cosas como se hacían en la anterior legislatura y la lista de espera debe ser similar a la anterior legislatura. Y cuando llega un paciente al que tienen que casi operar de urgencia, casi de urgencia, o que necesita que se le haga una prueba con cierta prontitud y le dan cita para dentro de un año, por ejemplo, ¿usted como doctor no siente cierta frustración? Sentimos frustración si eso ocurre. Lo que pasa es que lo intentamos paliar, no precisamente los políticos, sino nosotros. Lo que hay que entender también que una cosa es la sensación de urgencia que puede tener un ciudadano y otra cosa es la realidad de una urgencia que tiene una enfermedad. Entonces, en general, si es una urgencia que nosotros consideramos urgencia por su gravedad y por su realidad, y les recuerdo que a veces lo más que duele no es lo más urgente, a veces lo más urgente no duele. Pero si es una urgencia real, procuramos paliarlo y darle una cierta prioridad dentro de las listas de espera, dentro de lo que podemos. Pero incluso aunque no sea una urgencia vital, inmediata, yo por ejemplo lo hablo de ojo, cuando hay un desprendimiento de retina, exista la lista de espera que exista, eso va delante de todo. Y el desprendimiento de retina no duele.
pero va adelante porque se sabe que se coge en las primeras horas o no sirve para nada. Y como eso le digo, enfermedades en todas las especialidades. Pero a veces el paciente no tiene la sensación de que eso es lo más urgente. Pero sí sentimos una frustración cuando hay cosas que es verdad que deben ir a más velocidad y no van a la velocidad que deban. A veces por falta de recursos, a veces por falta de personal, a veces por falta de camas, pero no van a la velocidad que deberían. ¿En qué medida ayudarían realmente los hospitales comarcales del norte y del sur a la sanidad canaria? Pues, o a la tinerfeña en el caso que nos Sí, ocupa. primero sería una cosa de menos coste, que sería una cosa importante. Es decir, una cama en un hospital de tercer nivel, que son los dos que tenemos, costaría casi el doble que una cama en esos hospitales comarcales. Y la atención, si seleccionamos bien los enfermos que van en esos centros, sería igual de buena. Porque para nada ponemos, es como, a ver cómo me explico yo, si usted quiere ir de Santa Cruz a La Laguna, puede ir tú en un coche normal, que va bien, o puede ir en una limusina. La limusina le cuesta mucho más cara, pero no puede usar un coche normal. Sí, bueno, poner esos hospitales, seleccionando las enfermedades, se pueden poner enfermedades que se pueden hacer, operaciones que se pueden operar, enfermos que pueden estar ahí, y el coste es mucho menor. Sin embargo, en un hospital de tercer nivel el coste es mayor. ¿Por qué? Porque la misma ley obliga a tener un número de médicos, un número de enfermeros, un número de auxiliares, un número de aparataje, siempre igual y al máximo nivel. Y de repente una apendicitis no necesita ni tantos médicos, ni tantos enfermeros, ni tantos aparatajes. O un parto normal no necesita eso. Un hospital de segundo nivel, como es el comarcal, podría llevar mucho menos personal y mucho menos aparataje, pero se podrían hacer apendicitis con igual de garantía. Entonces, primero abarataría mucho el coste. Ese abaratamiento se podría utilizar en otras cosas, incluso en reducir la lista de espera. Luego estaría más cerca de los ciudadanos. El ciudadano que tiene su familia pues puede ir con más facilidad, claro, que Inver de Santa Cruz está ahí. Y eso solucionaría bastante ya el problema. Y luego está también la parte sociosanitaria, que tenemos muchos enfermos que son de tipo sociosanitario, que todavía costarían en esas plazas menores, en esos hospitales, en la parte sociosanitaria, y que nos están ocupando los hospitales de tercer nivel. Ya, aunque sea por simple egoísmo, por simple ahorro sanitario, esos dos hospitales deberían estar funcionando ahora mismo ya al 100%. Sí, porque no lo están, evidentemente, ¿no? ¿Y podemos llamarlos hospitales? No, tal como están ahora, no. Está una infraestructura que se podía transformar en hospital. Se podía transformar en hospital con unos recursos técnicos, unos recursos de camas, unos recursos de quirófano y tal. Pero tal como están no son hospitales. Es un CAE poco más evolucionado. Pero que en la misma edificio se podía transformar con una serie de aparatajes y de medios en un hospital con cierta facilidad, dotándolos económicamente de los recursos que le hacen falta. Y fíjense si llevamos años. Bueno, fíjense que yo incluso diría que hasta ayudaría en parte a aliviar esas colas de la autopista del norte que se habla, ¿no? Yo incluiría en ese paquete de... Paquete sería otra cosa. Sí, sin duda alguna. Hemos asistido desgraciadamente a un aumento importante de agresiones a sanitarios. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahora el sanitario, precisamente para evitar eso, lo han declarado. Más de 300, por cierto. Sí, lo han declarado autoridad sanitaria, o sea que es como si uno agrediera a un policía. Es una agrada, y los ciudadanos deben saber eso. Pero en el sistema hay cosas que crean tensiones. La lista de espera es una cosa que crea tensión, y el ciudadano entiende que es el médico el que maneja eso. Y no se da cuenta que el médico ahí lo único que hace es firmar el papel y le dice: usted está en lista de espera preferente, urgente o normal. Pero lo demás lo maneja una administración, que no tiene que ver nada al médico ahí. Pero el ciudadano, como el que tiene en primera línea es el médico, entiende que es el médico, el enfermero y todo lo demás. Entonces han habido las agresiones. Luego hay también compañeros, hay que decirlo, que tienen un día malo y a veces no se comportan como deben, también es verdad. Pero también están los mismos casos en el sentido de los ciudadanos, que vienen con un día malo y tampoco se comportan como deben. Pues entre las tensiones que hay en el sistema, las esperas, la misma tensión que tienen los trabajadores por todas las circunstancias que estamos pasando y toda la crisis, la misma tensión que hay en la sociedad por la misma crisis, yo creo que eso es lo que ha hecho aumentar las agresiones. Pero a su vez las instituciones, como en el caso del Colegio Médico, hemos respondido de una manera que nosotros creemos
que es la adecuada, y la prueba es que en la provincia de Tenerife es uno de los sitios donde menos agresiones hay, con lo cual nos hace parecer que sí. ¿Cómo hemos respondido? Pues hemos respondido enseñando a los médicos con cursos de comunicación, cursos de manejar situaciones difíciles, tenemos un sistema de mediación, si alguien denuncia a los médicos, hablamos mucho con los ciudadanos que nos consultan, y de esa manera hemos, contribuido a bajar la tensión. Y eso ha hecho que también bajen las agresiones. Estamos considerados como la provincia de toda España con menos agresiones, menos incluso que Las Palmas. ¿Hay un perfil determinado? ¿De agresor? Sí, de agresor. No, hay un carácter de las personas. Hay personas que aguantan demasiado, porque son demasiado buenas, y hay personas que normalmente suelen ser personas que conjugan mucho el yo para mí, conmigo, y yo soy el más importante y yo lo valgo, que aguantan muy poco. Y generalmente esa persona de yo para mí, conmigo, si encima tiene un carácter un poco agresivo, suele ser el perfil del agresor. En atención primaria, ¿están sobrecargados los médicos de familia? Mucho, y depende en los sitios. Es verdad que hay sitios que no, hay sitios que están, dentro de eso, pero más de la mitad de los médicos de familia tienen un número de consultas superior al que sería de desear con mucho. La misma consejería admite que los cupos que tienen los médicos de familia en muchos casos están por arriba de lo normal. Creo que ayer o hoy salía una noticia en un periódico que decía que lo de la libre elección, lo de la segunda opinión dentro del sistema público, o lo de elegir profesionales, no era posible, y lo decía la propia consejería, por el elevado número de enfermos que tienen los profesionales. O sea, que ellos mismos admiten que hay un elevado número. Sin embargo, parece que se abre la posibilidad de elegir a los especialistas. Quieren abrirla. Quieren abrirla. Pero ¿y usted cree que es viable eso? ¿O sería una...? Pues claro, tampoco sabemos quién es el mejor, o si vamos a sobrecargar a... No, el colegio médico, eso es una decisión del ciudadano. El colegio médico no solo quiere, lo pide. O sea, si vemos el periódico, y lo puso el periódico, ha sido una de las reivindicaciones nuestras. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Hay que aumentar el número de médicos. No queda otro remedio, porque si tiene los cupos llenos, a uno no le pueden poner. Si el cupo normal es de 1.000 o de 1.000 pocos enfermos, no le puede uno poner 2.000. Porque entonces, ¿para qué quiere usted irse a profesional si resulta que no tiene tiempo para ver a nadie? Ya no es cuestión de que sea bueno o malo, es cuestión de que no tiene tiempo. Entonces, para que de verdad se pueda elegir al profesional, para que de verdad se pueda ver a la persona, hay una cosa que es primordial: aumentar el número de plazas de médicos, disminuir los cupos. Fíjense lo que estamos pidiendo, le estamos pidiendo que nos paguen menos, porque se paga en primario por cupo. Es decir, los cupos tienen que ser más razonables. Menos para que haya más médicos. Claro. Pagar menos para que haya más médicos. No pagar menos, los cupos. Que el cupo se reduzca, eso supone supone una merma un poco del sueldo, porque para contratar médicos. Cuidado. El cupo es el número de pacientes. El número de pacientes que tiene cada médico. Sí. Entonces se tiene que reducir, pero poner más médicos al mismo tiempo, porque si no, no llegamos a nada. Y estamos acostumbrados a que cuando le damos ideas a la administración, suelen hacer lo que a ellos les va bien, para ahorrar, pero luego no ponen más médicos, con lo cual el asunto va mal, al poco tiempo se pone todavía peor. Se ha dado la circunstancia estos últimos años que ha existido una profesión, ¿cómo lo digo? Se han ido incorporando al sistema sanitario canario médicos de otras nacionalidades, y bueno, la verdad que fue en un momento determinado, en unos años, bastante importante el número. ¿Se ha reducido? ¿Se ha disminuido? ¿Qué pasa con los médicos canarios? Bueno, ha pasado por dos etapas. Hubo un tiempo que vinieron muchos médicos extranjeros, luego se minimizó, parecía que los canarios eran suficientes, y ahora mismo vuelven a estar aumentando el número de extranjeros. Tiene algunos problemas, porque a veces la administración, y digo la administración pública, contrata médicos sin el título oficial en España. Sino en España, los médicos españoles estamos castigados en nuestro propio país. Es decir, el médico español, si no tiene un título de especialista, incluido el médico de familia, no puede ejercer en la pública. Lo dice en la ley. Sin embargo, vemos que los médicos extranjeros vienen y sin tener el título de especialista los contratan en la pública. O sea, otra de las muchas cosas kafkianas. Pero eso no garantiza la asistencia entonces, porque no. Pero es una de las cosas mucho kafkianas. Luego, el sistema judicial dice que eso se puede hacer porque más vale tener un médico, aunque no tenga la especialidad,
con que tenga un poco de experiencia en lo que está tratando que no tener a nadie, y eso tiene también su lógica. Pero, desde luego, ¿por qué no se tiene suficiente número de especialistas de este país cuando hay un número clausus para entrar a la universidad y todo eso? Pues por muy sencilla razón. Yo se lo he hecho a la temporalidad. El médico puede estar contratado como temporal, como interino o como ya propietario. Son los tres sistemas que hay. Propietario ya ha pasado unas oposiciones y está fijo en el puesto. Son como los funcionarios. Sí. Luego, el interino, no. El interino está fijo en el puesto, pero pendiente de que salga una oposición y que la apruebe. Y el temporal no está ni fijo en el puesto ni nada, sino lo contratan por 15 días, lo contratan por un mes, lo contratan por 6 meses y mientras tanto va fuera. Lo que ganan los tres médicos es lo mismo. O sea, no hay diferencia en el sueldo, es igual. Lo que cambia es la posibilidad de plaza fija o no fija. Bien, más de la mitad de los médicos que hay en el sistema público canario son temporales. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Están continuamente cambiándolo, cuando les pagan lo mismo. Y entonces decimos, ¿qué sentido hay de que no los hagan fijos? Pues el sentido es que a veces los descontratan los viernes y los contratan los lunes. Y voy a su pregunta. Y ahí es donde ahorran 2 duros. ¿Por qué vienen más médicos extranjeros? Pues porque los locales, cuando ya llevan de interinos 1 año o 2, fíjense que la ley no lo permite, de interinos, de temporales 1 año o 2, llegan al gestor, su hospital, su centro de salud, y dice, mire, yo ya quiero un contrato interino, es decir, que me dejen aquí siempre, porque además le hago un favor a los ciudadanos, porque ya conozco mi cupo, conozco mis enfermos, pierdo menos tiempo, el enfermo está de acuerdo conmigo, porque si no ya se ha cambiado de cupo, que eso sí lo puede hacer, en fin. Es de interés para mí y también para el ciudadano y para mí. Y la administración canaria le dice, no, usted tiene que seguir como temporal. Entonces ellos van a un ordenador, miran las plazas libres que hay en Cataluña, en Andalucía, en País Vasco, en donde sea, y ven que hay plazas interinas. Se presentan y se van, porque eso no es por oposición, se presentan, los contratan por contratos largos en el mismo puesto y se van. Entonces, estamos contratando más médicos extranjeros porque los de aquí se nos van, y los de aquí se nos van porque estamos pidiéndole a los médicos nuestros que estén contratados como temporales. Y no estamos pidiendo más sueldo. Estamos pidiendo que se contrate como interino, como dice la ley. Y estamos hablando de no una ilegalidad, pero una alegalidad que está cometiendo el propio servicio público. Es decir, el propio gobierno. Y que lleva así siglos. Y han pasado todos los partidos, no le estamos echando culpa a nadie. Porque ha pasado todo. La verdad que no nos deja perplejo porque vamos, son asuntos, yo supongo que muchos televidentes, telespectadores no saben, tampoco tienen por qué saberlo. Lo que el ciudadano ve, el reflejo de todo esto, es que va su médico de cabecera y hoy está Pepe, mañana está Juan, excepto que tengan la suerte de que sea alguien que tenga la oposición o que sea interino. Pero hay muchos que ven que le cambian el médico continuamente. Bueno, también nos hemos enterado que en torno a 119 médicos se han colegiado fuera de las islas para poder ejercer. ¿Por qué se produce este hecho? Bueno, en parte por lo que estamos diciendo antes y en parte porque les ofrecen a veces, ahí hay 2 grupos, ¿no? El que se va a la propia península, que eso no tiene más, se cambian del colegio. Nosotros tenemos el control de eso porque cada vez que se cambian de provincia, los médicos tienen que llevar un certificado de su colegio como que que están al día en formación, en todo y que no han sido penalizados. Entonces sabemos cuándo se van y a dónde se van. Entonces hay un grupo que se va a la propia España, pero a la península porque le dan los contratos que le dije antes, y hay otros que se van al extranjero. En general los del extranjero ya no depende de la eventualidad ni de la temporalidad, sino se va porque el sueldo pues puede triplicar o quintuplicar el español. Claro. Entonces, claro, hay algunos que, irse al extranjero es más difícil. Entonces nos vemos en una situación kafkiana que importamos médicos extranjeros y exportamos médicos nuestros. El médico español está preparado por el sistema MIR, es uno de los pocos países del mundo que tiene el sistema MIR, está considerado como de excelente formación en todos sitios. Estados Unidos e Inglaterra se rifan porque vaya un médico español en cuanto a la formación. Y entonces, claro, le dice que le paga usted el triple o el quíntuple, y el que no tiene ese arraigo o no tiene nada se va allí y... Le cuesta poco hacer la mano. Claro, el que se va a otro país suele ser por problemas económicos, el que se queda en nuestro país suele ser por un problema de fijación en el puesto. Ya. ¿Nos acostumbraremos a ver prescribiendo a los enfermeros? No.
Yo espero que no, que los ciudadanos no. Le voy a decir, esto es desde nuestro punto de vista... Vamos a contar un poco... sí, la historia. Sí, porque se habrán quedado muchos... Sí. ¿Cómo prescribir? O sea... El enfermero pidió que le hicieran un real decreto, estábamos todos muy bien, los médicos, los enfermeros, nadie había protestado, y de repente el enfermero va al Ministerio de Sanidad y pide que le hagan un real decreto para ellos poder hacer determinadas actividades que ellos hacen con medicamentos. Y el ciudadano tiene que saber que dentro de los medicamentos hay dos grupos, principalmente. Uno que es de uso exclusivo médico, porque son medicamentos más peligrosos y pueden tener contraindicaciones, y otro que es de uso más libre. Los de uso libre son los que en la farmacia se los despachan sin receta. No son necesarios que vaya con receta, los otros de uso médico tienen que llevar una receta de un médico. Entonces, los enfermeros dijeron que ellos usaban determinados medicamentos y que querían un decreto para que le dieran una cobertura legal. Al final yo creo que lo que quieren es recetar los dos grupos de medicamentos, tanto los de uso médico como los que no. Entonces, claro, recetar los de uso médico, para usted recetar los de uso médico y que se lo permitan, no vale un cursillo, como ellos proponían, que estaban haciendo unos cursillos de, no me acuerdo si es de 50, 60 o 100 horas. Eso es una carrera, y aparte que, por ejemplo, el sistema de formación médico tiene en medicamentos solo, pues cuatriplica las horas de formación del enfermero, sin entrar en esas cosas. Para mandar un medicamento de uso exclusivo médico con esos peligros que hay, previamente hay que hacer un diagnóstico y hay que ejercer una responsabilidad, porque si uno se equivoca, es grave. No estamos jugando con la vida de la gente. Entonces hay que hacer un diagnóstico y luego se puede prescribir. No puede usted pedir que use esos medicamentos si usted no tiene la capacidad de diagnóstico. Pero si usted tiene la capacidad de diagnóstico y puede prescribir, usted no es un enfermero, usted es un médico. Es un médico, claro. Luego, para mí es un discurso artificial, y cuando al ciudadano le dicen que firme el real decreto para que el enfermero pueda prescribir, si eso llegara alguna vez a salir como ellos piden, podría ocurrir que se fuera a un centro de salud, un hospital, y en vez de ver un médico lo viera un enfermero. ¿El ciudadano quiere que se haga eso? No da seguridad, ¿no? No parece que sea seguro. No. Luego ellos han reaccionado diciendo que bueno, que el decreto dice que cualquier medicamento de eso, si ellos lo hacen, tiene que firmar solo un médico. No es exactamente verdad, porque el decreto lo que dice es que tiene que haber unos protocolos ya establecidos, y esos protocolos los tenemos que cumplir los dos, y que si eso está en un protocolo, el enfermero sí que los puede administrar, pero un protocolo que se ha hecho con los médicos. Puede ser que hayan casos que no, y hay excepciones, que son las que nombran. Bueno, pues las excepciones en el desarrollo del decreto se irán protocolizando, pero no se puede dejar que no por un enfermero, igual que un médico no puede hacer las tareas muchas de un enfermero, el enfermero no debe querer hacer las tareas principales del médico, que es diagnosticar y tratar. Es que han pedido que le demos las principales tareas de un médico, es un poco absurdo. Bueno, casi ya para ir finalizando, esto vivimos, a nadie se le escapa que vivimos en un país de pícaros, ¿no? Y bueno, pues ahí yo lo enlazo esto con las bajas laborales, ¿no? ¿Qué está cambiando o qué va a cambiar a partir de ahora a la hora de...? Bueno, las empresas tienen todas están obligadas a tener una empresa de riesgos laborales, y esa empresa es la que tiene que controlar las bajas en esa empresa. Antes las bajas las daba siempre el médico del Servicio Público de Salud. Ahora lo que le han dado es unas ciertas competencias, por resumir mucho, a esas empresas de riesgos laborales, para que ellos puedan incluso contradecir lo que dice el médico de cabecera del centro de salud. Si lo contradicen, el enfermo tiene que saltar de baja y volver al alta, y tiene que intervenir un inspector, que es el que concilia las dos. Eso lleva dos cosas. Primero, un papeleo enorme, mayor que antes, y lleva otra cosa, que el enfermo esté en una situación indefinida durante los primeros días, que si se da de baja, que si no se da de baja. Bien, no nos olvidemos que esos primeros días son los que paga la baja, la paga la empresa. La empresa que tiene contratada como de agencia, una empresa tiene que tener otra contratada como de servicios de estos laborales. Sí, de prevención de riesgos laborales. Pues los primeros días son los que paga la empresa de riesgos laborales, la baja. A partir de, no me acuerdo si es del 10º día eso, ya lo empieza a pagar la Seguridad Social. Claro, si en esos primeros días hay una tira y afloja entre el médico del servicio público y el médico de la empresa sobre si debe estar o no debe estar de baja, cuando el inspector actúe
aparte de todo el papeleo y todo eso que se va a crear, y de verdad diga quién tiene razón, puede ocurrir que un señor esté de baja y no se lo pague, o que un señor un señor tenga que ir a trabajar estando de baja, o al revés. Claro. O sea, puede haber un verdadero follón. De todas formas, pero ¿y dentro de la empresa de prevención de riesgos laborales hay un profesional? Sí, ellos están obligados a contratar un médico vale, claro, que diga que sí o que no. Pero claro, los médicos eso, y yo no lo voy a decir, pero la presión que tiene es tremenda por la propia empresa. Muy bien. Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias. Gracias. Le invitaremos más adelante porque hay muchas cuestiones que se nos quedan atrás y seguro que de mucho interés para nuestros telespectadores. Gracias. Un abrazo. Bueno, lo dejamos en este punto, pero no se vayan muy lejos porque enseguida entramos ya de lleno, como cada jueves, con la tertulia de periodistas. Hasta ahora.